Hola, buenas tardes. El día de hoy presentaremos lo que es el modelo Heckscher-Ohlin. Me presento, mi nombre es Yasmín y mi equipo está conformado por Dayani Salgado, Ángel García y César Rivas. Vamos a empezar con una pequeña introducción al comercio, iniciando con una frase de Benjamin Franklin. El comercio no ha arruinado jamás a una nación. Hay que entender que cuando una economía se abre al comercio internacional, ésta siempre será mejor exportador en los productos que sea relativamente mejor dotado. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos productos sobre los cuales el país tenga ventaja comparativa y sea especializado en estos. Sabemos que México es un gran exportador de productos agrícolas. Sabemos también que los países asiáticos son grandes exportadores de tecnología, así como los países de Oriente Medio de petróleo y minerales. Una vez analizado lo anterior, estamos ahora sí en condiciones de entrar de lleno a el modelo Heller-Ohlin. El modelo Heller-Ohlin parte básicamente de un teorema que se divide en dos. La primera parte de ese teorema dice que un país exportará aquellos bienes o servicios para los cuales su fabricación sea intensiva en los recursos en los cuales es relativamente más abundante e importará aquellos bienes para los cuales su fabricación sea intensiva en los recursos en los que es relativamente más escaso. Digamos, esa es la primera parte del teorema. La segunda parte dice que un país exportará aquellos bienes o servicios para los cuales su fabricación sea intensiva en el factor productivo en el cual esté relativamente mejor dotado y que importará aquellos bienes o servicios para los cuales su producción sea relativamente intensiva, en los cuales este país en los factores productivos en los cuales este país es escaso. La palabra relativo quiere decir respecto a otro. Digamos, es una idea muy sencilla que se divide en dos y que se plasma básicamente en este texto. Una economía tenderá a ser relativamente eficiente en la producción de bienes que son intensivos en los factores en los que el país está relativamente mejor dotado. Nosotros podemos especular sobre qué significa esto en términos de la comparación entre distintos países. Imaginemos a India y comparémosla con Europa. Podríamos decir que India está relativamente mejor dotada en trabajo y podríamos especular que las exportaciones hindús estarán o serán aquellas que son más intensivas en trabajo y que sus importaciones serán intensivas en aquel factor productivo que en el cual es relativamente más escaso, podríamos decir capital. Nosotros hicimos aquí distintos postulados que después serán contrastados para ver la evidencia empírica del modelo Heller-Ohlin y si éste se ajusta o no se ajusta a los patrones internacionales del comercio. Encontramos cosas más interesantes y que serán explicadas más adelante. Nuestros postulados son los siguientes. Respecto a Estados Unidos, sabemos que es una economía relativamente abundante en capital físico, en capital humano, muy cualificado y que su estado tecnológico es comparativamente más avanzado que otros países en vías de desarrollo. Entonces, esto implicaría, o nuestro postulado, implica que tenderá a exportar bienes que son intensivos en esos factores, maquinaria compleja, productos tecnológicos, y que importará bienes que son intensivos en trabajo no cualificado o algunas manufacturas de menor contenido tecnológico. Este es nuestro postulado para Estados Unidos. Nuestro postulado para México, basado en que posee una dotación relativamente más abundante de trabajo no cualificado en comparación con capital físico o con trabajo muy cualificado, México exportará manufacturas intensivas en trabajo, ensamblaje, bienes agroindustriales e importará maquinaria avanzada, productos de alto contenido tecnológico, etcétera.
No perdamos de vista que estos son postulados que se basan en el modelo y en lo que el teorema dice. Y estos, insisto, tienen que ser contrastados con evidencia empírica y de eso se encargará nuestro compañero. Para China tenemos el siguiente postulado. Eh, Basándonos en que China fue tradicionalmente una economía intensiva en trabajo no cualificado, pero ha tenido una rápida acumulación de capital físico y además tiene ya capital humano cualificado. Entonces China exportará productos, bienes, servicios que sean intensivos en tecnología y capital, como electrónica, maquinaria, mientras importará bienes que son intensivos en trabajo no cualificado. Ahora vamos al caso de la India, y aquí está lo que les comentaba. India es abundante en trabajo, tanto no cualificado como cualificado. Por ello exportará manufacturas ligeras, intensivas en trabajo y servicios tecnológicos, pero importará bienes que sean intensivos en capital físico. O sea, India tiene o es relativamente abundante en trabajo no cualificado, pero también en trabajo cualificado. Entonces, digamos que exportará un poco de ambas cosas, pero eh, importará aquellos bienes que son intensivos en capital, de lo cual tiene poco. Nuestro último postulado es sobre Europa y el Báltico. Europa Central y el Báltico presentan en promedio una dotación intermedia, mayor en capital humano y capital físico que muchas economías en desarrollo, pero, ojo, menor a las economías avanzadas de Europa Occidental, de Estados Unidos, incluso China. Bajo el modelo tendería a exportar manufacturas industriales que sean relativamente intensivas en capital y trabajo cualificado, e importará bienes altamente intensivos en tecnología de frontera, como puede ser microchips, etcétera, y algunos productos intensivos en trabajo no cualificado o recursos naturales. Su inserción en cadenas productivas europeas explica una fuerte especialización en manufactura integrada regionalmente. Todo esto lo vamos a contrastar con las evidencias empíricas a continuación. Bien, al observar esta gráfica, la cual nos habla de las exportaciones de alimentos, observamos que India mantiene el liderazgo con niveles que oscilan entre el 8 y el 13%, mientras que China presenta una caída del 5 al 2%. Este patrón confirma que India posee una abundancia relativa de trabajo, especialmente en el no cualificado, exportando bienes intensivos en este factor, como se predijo en este modelo de Hexerolin. Por su parte, la caída en la participación de alimentos en China evidencia su evolución dinámica, desplazando su producción de factores más complejos a medida que acumula capital físico y humano. Eh, La siguiente gráfica nos habla acerca de las exportaciones de combustible, en el cual vemos que Estados Unidos muestra un crecimiento bastante exponencial, pasando de un 2% a un 21%. Esta evolución revela la reconfiguración que tuvo este país hacia la abundancia energética. Al ser una actividad capital intensiva, demuestra que el patrón exportador estadounidense sigue alineado con su gran dotación de capital avanzado. Además, observamos que India también ha ido en aumento exponencial, llegando hasta un 22%, consolidando así una estructura que utiliza factores específicos para integrarse a las cadenas globales. Como observamos también, es el país que lidera en exportaciones de alimentos. En comparativa con los dos sectores previamente mostrados, las exportaciones de alta tecnología nos muestran que China ha sufrido un aumento bastante exponencial, ya que se, bueno, puso el radar en este sector.
llevó para allá todos sus recursos. Este fenómeno ocurre porque un aumento en la dotación de capital genera un incremento más que proporcional a la producción de bienes tecnológicos. Esto en contraste con México y Estados Unidos, los cuales empezó uno de un 14% y bajó hasta un 8%. Esto sugiere que su especialización se sigue basando únicamente en el ensamblaje intensivo de estas tecnologías. O sea, para generar este producto, China puso más énfasis directamente en la producción de estos productos de alta tecnología, y México y Estados Unidos se focalizó más en únicamente el ensamblaje de partes. India, pues, permanece estancado, y esto reafirma más el supuesto planteado, ya que, como se mencionó, cada país va a exportar más sus factores de los que más abunda, y como se mencionó anteriormente, pues ha exportado más bienes a- alimentarios y energéticos, siendo este pues su mayor rezago de entre un 1 y 3%. Eh, Pasamos a las importaciones. Eh, Respecto a las importaciones de alimentos, China muestra una tendencia ascendente, la cual alcanzó hasta un 8,5% en el último año. Esta tendencia es coherente con el supuesto que planteamos, ya que conforme un país expande su capacidad manufacturera, en este caso la de China es los productos de alta tecnología, su escasez relativa se traslada hacia otros recursos, como pues justo pueden ser las importaciones de alimentos, en los cuales también vimos que se ven rezagados en estas exportaciones. Esto valida que el comercio internacional actúa como un sustituto en el comercio de factores. O sea, si un país produce más bienes tecnológicos, pues va a exportar más y va a importar más bienes de consumo básico, como pueden ser los alimentos. Ahora, las importaciones de materias primas, pues aquí vemos algo bastante similar, pues China presenta la mayor demanda, lo cual es fundamental para sostener su gran industria tecnológica. Eh, Esto sigue reafirmando más el supuesto de este modelo, ya que las economías tienden a importar con mayor intensidad aquellos bienes que utilizan factores de los que carecen internamente, como lo pueden ser eh, pues alimentos, energéticos, el ensamblaje de las partes, que como vimos es México y Estados Unidos los países que se han focalizado más en esto. Por lo tanto, la dependencia de China de materias primas externas a su país, pues es una respuesta directa a su necesidad de factores específicos para alimentar su maquinaria productiva de factores, de productos de alta tecnología. Los productos manufactureros eh, pues siguen reafirmando más este supuesto, ¿no? Ya que México y Europa Central mantienen tasas elevadas, situándose entre un 70 y un 83%. Esto constituye una prueba la cual indica que su dependencia de bienes de capital e insumos tecnológicos es necesaria al ser estos países exportadores de factores que necesitan una fuerza intensiva de trabajo. Eh, Incluso Estados Unidos, el cual es un país de ensamblaje, necesita de estos productos manufacturados, ya que como se mencionó antes, se focaliza más en la producción de energéticos. Esto pues reafirmando así su dependencia de otros países en productos ya manufacturados. Y pues sí, eh, como podemos ver, India y China pues son de los países que menos requieren de estos productos, ya que
En contraste con sus productos exportados, pues sí, obviamente China, al ser el país que más productos de alta tecnología exporta, pues obviamente va a ser el que menos va a importar, ya que tiene menos necesidad de estos. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, pues es el más necesitado en los recursos para poder producir estos productos de alta tecnología. Y por último tenemos la importación de combustible. Aquí vemos un contraste bastante pronunciado, ya que en las exportaciones India junto con Estados Unidos eran los dos países que más exportaban. Sin embargo, también observamos que India presenta un caso bastante crítico en la importación de combustible, manteniendo una dependencia de entre un 30 y el 39%. Esto valida una escasez relativa de recursos energéticos, lo que obliga a su economía a absorber intensamente bienes que utilizan los factores que más escasez tienen en este país. Bueno, esto sería todo de mi parte y como una síntesis, observamos la dependencia que tienen ciertos países de ciertos factores. En el caso de México, India, Estados Unidos, eh, que ven más focalizado sus factores en los recursos de alta exigencia física, como lo pueden ser los alimentos, el energético y demás. En contraste con China, que exporta muy poco de eso, pero exporta bastantes productos de alta tecnología. O sea, cada país se podría decir que regula lo que, bueno, entre los países se regulan y esto hace que se cumpla el supuesto de que cada país va a exportar más sus factores de alta demanda de intensidad física en comparativa con otros países que pues se focalizan más en la tecnología, en estar innovando cosas, ¿verdad? Bueno, de mi parte sería todo. El siguiente tema es de economía de dos factores. Y antes de comenzar con la explicación de este modelo, me gustaría dar una pequeña introducción de qué tiene que ver el comercio internacional con este modelo. Bueno, como bien sabemos, el comercio internacional puede beneficiar en general a un país, pero no a todas las personas por igual, es decir, puede beneficiar a un sector más que a otro. Es por eso que el comercio afecta la distribución de la renta, ya que los recursos no se pueden mover fácilmente de industria a industria, ya que pues cada industria utiliza factores de producción diferentes. Por ejemplo, Japón limita mucho las importaciones de arroz para así proteger a sus agricultores. Aunque importar arroz sería mucho más barato para el país, esto perjudicaría a ese sector. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la explicación de este modelo. El modelo analiza una economía que produce dos bienes, manufacturas y alimentos, y en donde existen tres factores de producción: trabajo, capital y tierra. El trabajo es considerado un factor móvil, es decir, que este se puede mover entre sectores, entre manufacturas y alimentos. Y tenemos acá al factor capital y a tierra, que son considerados como factores específicos, es decir, estos no se pueden desplazar entre sectores. El trabajo y el capital son específicos para manufacturas y el trabajo y la tierra son específicos para alimentos. Más adelante vamos a ver por qué la movilidad del trabajo es lo que permite que la economía cambie su producción entre ambos sectores. La producción en cada sector se representa mediante la función de producción. Aquí tenemos la función de producción de manufacturas y y la función de producción de alimentos. La función de producción, la producción de manufacturas va a depender del capital y del trabajo utilizado en manufacturas. Y la producción de alimentos va a depender de la tierra y del trabajo agrícola. En esta gráfica podemos observar en el eje horizontal al trabajo, la cantidad de trabajo, y en el eje vertical la cantidad de producción. Cuanto mayor es la cantidad de trabajo dada cierta oferta de capital, mayor será la cantidad de producción.
La pendiente que está acá representa al producto marginal del trabajo, es decir, el producto adicional generado al añadir una hora o un trabajador más. Sin embargo, si aumenta la cantidad de trabajo sin aumentar la oferta de capital, habrá rendimientos decrecientes, ya que al añadir un trabajador adicional, cada trabajador tendrá menos capital para trabajar, lo que reducirá la rentabilidad de la producción. En esta segunda gráfica podemos observar la frontera de posibilidades de producción de la economía. Esta gráfica muestra todas las combinaciones posibles de manufacturas y alimentos que puede producir la economía usando completamente los recursos. Aquí partimos del supuesto que la oferta del trabajo es ilimitada. Entonces, si aumentan los trabajadores en un sector, van a disminuir del otro sector y viceversa. En este cuadrante que tenemos aquí, este representa la asignación del trabajo en la economía y representa cómo se distribuye el trabajo entre ambos sectores, entre las manufacturas y entre alimentos. Un movimiento hacia abajo va a representar más trabajo hacia manufacturas y un movimiento hacia la izquierda, hacia arriba, va a representar más trabajo hacia alimentos. En el cuadrante inferior derecho, acá, este representa la función de producción de manufacturas y la curva indica cuántas manufacturas se producen con cierta cantidad de trabajo. A medida que aumenta el trabajo en las manufacturas, también aumenta en la producción de manufacturas. Y lo mismo para este cuadrante, solamente que esta es de la función de producción de alimentos. A medida que aumenta el trabajo en este sector, también va a aumentar la producción en alimentos. Y finalmente tenemos este cuadrante, que este cuadrante junta ambas producciones y forma un punto en la frontera de posibilidades de producción. La frontera, que es esta, de posibilidades de producción, es curva debido a los rendimientos crecientes de ambos sectores. Al principio, mover trabajadores hacia manufacturas reduce un poco la producción agrícola, pero después, cuando quedan pocos trabajadores agrícolas, retirar aún más trabajadores reduce mucho más la producción de alimentos y viceversa. Ahora pasamos a precios, salarios y asignación del trabajo. La demanda de trabajo en cada sector va a depender del precio del producto y del salario, y a su vez el salario va a depender de la demanda combinada entre ambos sectores, entre alimentos y manufacturas. Las empresas contratarán trabajadores hasta el punto donde el valor producido por el trabajador sea igual al salario. Aquí lo tenemos, W. Por ejemplo, el valor de una hora o un hombre adicional, un trabajador adicional, es el producto marginal del trabajo, o sea, este en manufacturas multiplicado por el precio del producto en manufacturas tendrá que igualar al salario. Si el precio de las manufacturas aumenta, el valor producido por cada trabajador también va a aumentar. Entonces, querrán las empresas? Contratar más trabajadores. La siguiente gráfica, esta gráfica, representa cómo se asigna el trabajo entre el sector manufacturero y el sector de alimentos. En el eje horizontal se encuentra la cantidad de trabajo disponible en la economía y en el eje vertical el valor del producto marginal del trabajo, salario. Esta curva que va de izquierda a derecha representa la curva de demanda del trabajo para manufacturas y se obtiene al multiplicar el precio del producto por el producto marginal del trabajo. Esta tiene una pendiente negativa debido a los rendimientos decrecientes que ya vimos, que a medida que se contratan más trabajadores, cada trabajador adicional produce menos que el anterior. Y la curva que va desde la derecha a la izquierda es la curva de demanda del trabajo para alimentos e igual se obtiene al multiplicar el precio del producto por el producto marginal del trabajo. Y en donde se intersectan ambas curvas es el salario de equilibrio, que este debe ser igual en ambos sectores debido al supuesto de que el trabajo es un factor móvil y se desplaza libremente entre sectores. Entonces, si en un sector hay salarios más bajos, si en un sector hay salarios, perdón, más altos,
en donde se encuentran los de los salarios bajos, tenderán a desplazarse a donde están, al sector donde hay salarios más altos. Esto porque pues los trabajadores van a buscar maximizar sus beneficios. Y cuando cambia el precio de un bien, también va a cambiar la rentabilidad del sector. Eso va a modificar la asignación del trabajo. En esta primera ecuación indica que el salario W debe igualar al valor del producto marginal del trabajo en ambos sectores, manufacturas y alimentos. Y esto ocurre porque el trabajo, como ya lo mencioné, es un factor móvil y los salarios tienden a igualarse. En esta segunda ecuación, esta relaciona el costo de oportunidad con los precios relativos. El signo es negativo porque la frontera de posibilidades de producción tiene pendiente negativa. Para producir más manufacturas es necesario sacrificar alimentos y viceversa. Y pues finalmente la economía produce en el punto donde la frontera de posibilidades de producción es tangente a la recta de precios relativos, es decir, donde el costo de oportunidad coincide con la relación de precios del mercado. Ahora vamos a analizar la distribución de las rentas y la ganancia del comercio. Bien, en una economía cerrada, el país solo consume exactamente lo que produce, pero las reglas del juego cambian un poco cuando el comercio internacional interviene y esta pasa a ser una economía abierta, ya que aquí los países pueden consumir una combinación diferente de bienes y servicios gracias al intercambio que se da entre los países. Aún así, existe una condición muy importante, lo que llamamos la restricción presupuestaria. Esto quiere decir que un país no puede gastar más de lo que produce. Por eso el valor del consumo siempre debe ser igual al valor de la producción y lo representaremos gráficamente. Vamos a explicar la gráfica. El eje vertical representa los alimentos y el horizontal las manufacturas. El punto 1 representa la situación inicial, donde tanto la producción como el consumo coinciden. La línea recta es la restricción presupuestaria, que muestra todas las combinaciones de bienes que el país puede consumir. Con el comercio internacional, el país puede moverse del punto 1 al punto 2, dependiendo según sus necesidades. Ahora vamos a pasar a la parte moral, la parte de la economía política en el comercio. Se dice que hay quienes ganan y quienes pierden en un comercio internacional, pero ¿es esto cierto? ¿Significa que solo se debería permitir el comercio si no se perjudican a las personas con rentas bajas? Vamos a explicarlo un poco más a detalle. Algunos trabajadores pueden verse afectados porque las importaciones generan competencia para las empresas nacionales. Aún así, como economistas, tenemos que analizar qué hacer para permitir el comercio y compensar a quienes resultan perjudicados, en lugar de prohibirlo. Como analizamos en la primera diapositiva, el comercio jamás ha arruinado a una nación. Otro punto importante es que los grupos que suelen perder están mejor organizados y hacen presión política para quienes obtienen beneficios. En otras palabras, aunque el comercio beneficia a la economía en general, puede generar conflictos porque no siempre significa que estas rentas van a ser distribuidas de forma igual. Por el contrario, casi siempre son distribuidas de una forma desigual. Lo que nos lleva al siguiente punto, uno de los más importantes al analizar este tema, el cual es la movilidad internacional del trabajo. ¿A qué se refiere esto? Tenemos este ejemplo día con día, ya que siempre que esté dentro de los límites de las políticas migratorias, los trabajadores siempre buscarán mejores oportunidades de vida. ¿En qué se traduce esto? Un ejemplo de la vida diaria. Los trabajadores mexicanos siempre buscan emigrar a Estados Unidos o países europeos con la esperanza de un mejor salario y por ende mejores condiciones de vida. ¿Cómo podríamos representarlo gráficamente? Vamos a dar a conocer los datos. El eje horizontal representa el trabajo total mundial. Las líneas muestran el producto marginal del trabajo de cada país.
El movimiento del punto A hacia el punto B y C representa la migración laboral. Cuando los trabajadores migran, los salarios tienden a equilibrarse y la producción mundial aumenta. El área sombreada representa las ganancias económicas generadas por la movilidad laboral. Como reflexión, el comercio internacional permite una producción más eficiente y mayor variedad de consumo y crecimiento económico. No se puede negar que este afecta a distintos sectores, sobre todo nacionales, y también a trabajadores, por lo que muchos gobiernos deben buscar políticas que reduzcan las desigualdades que pueden provocar. En general, el comercio internacional trae buenos resultados económicos y importantes oportunidades, aunque también plantea retos sociales y políticos que deben atenderse mediante un diagnóstico en políticas públicas. Y por último, la bibliografía. Muchas gracias.